Bueno, en este caso les voy a compartir un documento que redactamos sobre vegetación, sobre todo son herbáceas y gramíneas que utilizamos en un cantero que está, que uno puede acceder fácilmente en la ciudad de Pinamar. Entonces esperamos que el contenido les sirva como un disparador de ideas para poder incorporar vegetación variada en sus jardines. Nosotros hacemos un estudio de paisajismo, que estamos ubicados en Pinamar. Nos dedicamos sobre todo a casas, a realizar intervenciones en espacios abiertos, en casas donde la gente no vive permanentemente. O sea, son casas de veraneo o de alquiler. Hay un poco más de información. Este jardín de flores fue una iniciativa del sector privado sobre el espacio público con el fin de dar a conocer herbáceas, su posible uso en los jardines y la posibilidad de poder disfrutar de sus beneficios. O sea, hay algunas flores que son comestibles, otras flores que atraen mariposas, colibríes, diferentes polinizadores. Los canteros están ubicados en el centro de Pinamar, sobre la avenida principal, aproximadamente a 250 metros de la playa, al lado de un hotel muy conocido. Tuvimos en cuenta que estos canteros estén compuestos por vegetación variada, que la repetimos, no es que es como un muestrario de vegetación, sino que dentro de todo buscamos con cierto criterio dar cierta continuidad al recorrido que hacemos. Hay algunas que son flores de corte, otras que son flores comestibles, y este cantero está pensado como multicapa, es decir, van a encontrar vegetación de 3 escalas, básicamente. Una como un cubresuelo, que sería una vajita que está como protegiendo el suelo de los rayos solares y en invierno del frío. Una escala intermedia, que suelen ser herbáceas que llegan a medir 30 o 40 centímetros, y otras un poco más altas que van entre los 60 y 1,20 m. Y esas más altas están formadas por algunas herbáceas y otras gramíneas. Y pusimos multiciclo porque también buscamos que durante todo el año tenga cierto atractivo. Entonces la vegetación, hay algunas que florecen en primavera, otras en verano, algunas otoño-invierno, para que durante todo el año el espacio se encuentre de manera atractiva. O sea, a diferencia de la mayoría de los canteros o la mayoría de las intervenciones que nosotros hacemos, este es un jardín que necesita un cuidado especial y nosotros trabajamos el cantero separado del área del césped por un borde materializado en madera que hace que los jardineros que van siempre a mantener ese gran parque solo corten el pasto. Y un jardinero que tiene una formación especial mantiene la vegetación que está dentro de los canteros. Dentro de las tareas de mantenimiento que se le hace semanalmente a esos canteros está sacarle las malezas. Igual una vez que la densidad de los canteros aumenta, la idea es que los rayos del sol no lleguen al suelo y el banco de semillas que siempre está, como que no se despierte, digamos. Entonces, de esa manera el mantenimiento es más sencillo. Pero sin embargo, hay que sacarle flores secas a las plantas, eh, incorporarle materia orgánica, porque el suelo que nosotros tenemos no es muy rico en nutrientes. Lo que tenemos, a diferencia de otros lugares, es el agua de buena calidad y rica en nutrientes, pero sin embargo igual le tenemos que agregar algo de fertilizante orgánico, que lo que hace es alimentar a los microorganismos del suelo que trabajan en beneficio de la vegetación, o sea, se complementan con la vegetación. O sea, les voy a compartir algunas fichas de vegetación, pero son bastante subjetivas, o sea, no son copias de manual, sino son apreciaciones de nuestras sobre el comportamiento de la vegetación en este clima y con este tipo de suelo.
No responden a, bueno, como ya comenté antes, a los canteros que hacemos siempre. No es un cantero diseñado con anticipación, ya que lo que utilizamos fue la vegetación que nosotros conseguimos en la zona y la que está disponible. O sea, sepan que nosotros no estamos muy cerca de productores locales, entonces siempre necesitamos abastecernos de proveedores que muchas veces vienen desde Buenos Aires o desde Mar del Plata. Y contamos a veces con limitaciones en tipos de vegetación. Muchas de estas herbáceas las estamos probando en este lugar, entonces también en las fichas van a ver que dicen que son de pruebas. Básicamente tenemos una curva más larga en donde ubicamos, o sea, recibe sol desde la mañana hasta la tarde, porque todos estos canteros están ubicados al norte. Después tenemos un sector central que está en un sendero de piedra partidas y el lateral derecho que tiene menos sombra, porque si bien la orientación es la misma, al tener un árbol, una conífera, el lugar es más húmedo y recibe menos sol. Entonces las fichas que armamos van a tener de un costadito una tirita media color naranja, amarilla, y del otro, o las de sombra, una que va en un tono más frío, más azul. Acá les compartimos una foto con los nombres de las que van a encontrar durante fines de verano, de primavera, perdón, inicios de verano. Entonces, algunas, por ejemplo, esta, Achillea, es una herbácea que no es usada frecuentemente en esta zona. Entonces, para nosotros es una especie, no es una planta que se observa repetitivamente en los jardines de Pinamar o Villa Gesell o la zona esta. Entonces, para nosotros esto es una prueba. Es una herbácea, tiene rizomas, que es perenne, pero en invierno tiende a desaparecer en estas zonas. Su floración puede ser blanca, rosada, y como tiene todas las que tengan hojas medias grisáceas o pubescentes o con pelitos en las hojas, lo que hacen es proteger a los estomas que evitan que transpire tanto la planta. Entonces, como transpira menos, requiere menos agua. Entonces, son plantas que resisten mejor con poco riego. Después de dar la flor, o sea, se suelen podar para que vuelva a tomar fuerza la parte basal de la planta. Pues tenemos esta, Asclepia, que es una planta que atrae mucho a las mariposas. De hecho, es hospedera de las larvas de las mariposas monarcas, de manera que lo que nos interesábamos es que perciban la sensación esa de estar en un cantero en donde las mariposas aparecen como algo recurrente. Es nativa de América Latina, pero eso no significa que en esta zona crezca naturalmente. O sea, en este tipo de suelo, con este tipo de clima, se comporta como una planta exótica. Y de hecho, para nosotros es una prueba. No sabemos bien cómo va a funcionar durante el invierno. Pues tenemos Convolvulus, que después volvemos a repetir, una herbácea de follaje grisáceo, con pelitos en las hojas, con una campánula de flor. El periodo de floración es largo, va desde principios de primavera hasta fines de otoño. Es baja, la consideramos como un cubresuelo, aproximadamente 40 centímetros, pero si bien no es que es expansiva en el suelo, se conserva la planta. Requieres, o sea, y para tener en cuenta, la vegetación que tiene hojas grises requiere muchas horas de sol, o sea, no sé si muchas horas de sol es la palabra indicada, pero es horas de sol en el que el sol es intenso, o sea, entre las 11 y las 4 de la tarde. Tenemos Coreopsis, es otra planta que tampoco es muy vista en los canteros locales, tiene un periodo de floración corta, pero es intenso, o sea, da mucha cantidad de flores, es compuesta,
la flor tiene pétalos alrededor y en el medio es otro tipo de flor. Durante primavera, claro, en invierno entra en recesos, o sea, uno la puede observar chiquitita, con hojas verdes, pero que no es una planta que llama mucho la atención. En primavera el crecimiento es exponencial, de repente crece muchísimo y durante esta época que ahora estamos en diciembre, noviembre y diciembre, se llena de flores de un amarillo intenso. Necesita mucho sol. Pasa también mucho que las flores amarillas, cuando también necesitan bastante sol, excepto hay algunas excepciones. Después tenemos dalia. Es una herbácea que se expresa durante la primavera, verano y otoño. Y durante el invierno entra en receso, entonces como todo, la savia y los nutrientes migran hacia la parte que está, la parte basal, tiene tubérculos, una especie como de papas, y hay variedades de dalias enanas de poquitos centímetros, de 30 a 40 centímetros, y hay otras que llegan a medir 1,20 m, 1,50 m o un poco más. En el caso nuestro, las que plantamos son de crecimiento medio, y en nuestra zona funcionan muy bien con mucho sol, o sea, con sol desde las 11 hasta las 4 de la tarde, o con sol en, o con 2 o 3 horas de sol liviano también florece. Astilbe, la estamos probando. Herbácea, si bien es de todo el año, en invierno entra receso, pierde casi toda la masa aérea verde y quedan algunas hojas, pero de aspecto tiene un aspecto seco. Está en floración ahora. Y lo que pusimos acá es un poco, esto sí, más bien es copiado porque no la conocemos mucho. El tamaño de la planta es bastante más alto que lo que se indica acá, llega por lo menos hasta la cintura. Después tenemos el dietes, que es o sea, esta sí la deben conocer, es una herbácea de uso bastante intenso en los últimos años. El que nosotros elegimos es el dietes grandiflora porque nos parece más atractiva la floración, una floración más grande por ahí que el dietes bicolor, de un color blanco con el centro entre amarillito y lila. Y lo que nos parece interesante es que a la tarde, cuando en la zona de la costa la gente sale más a caminar, la flor es más, se nota más, digamos. Obviamente que también nos parece interesante el largo periodo de floración, el fácil mantenimiento, los pocos requerimientos de hídricos que requiere y que durante todo el año se mantiene prácticamente igual. Si bien deja de florecer, casi todo el año se mantiene igual. Después tenemos esta Erigeron carvinskianus, es una herbácea muy bajita, es como parece la flor como de una margarita, como un cubresuelo bajito. Nada, lo usamos bastante, nos pasa que al necesitar suelo fértil le incorporamos tierra, cuando incorporamos tierra, incorporamos semillas que vienen con la misma tierra, y nos cuesta bastante que los jardineros las mantengan y saquen la maleza y la competencia entre la luz y esas cosas. Pero no, su floración es muy larga y cumple muy bien la función esa de cubresuelo. Tenemos lirio, que es iris, nombre científico Iris germanica. Lo que nos parece interesante de esta es que, o sea, resiste mejor también con pocas horas de sol, y con muchas horas de sol también resiste muy bien, y que las flores aparecen durante el periodo que en esta zona por lo menos hay menos cantidad de floración, flores disponibles para polinizadores, y es julio, agosto y un poquito de septiembre. Hay otra herbácea que incorporamos que se llama nepeta, es una herbácea perenne que es un cubresuelo, tiene el follaje de nuevo, aparece el gris aparece muchísimo. Es de rápido crecimiento, pero el crecimiento es como primavera, verano, crece, en invierno se reduce. Entonces después
Lo que solemos hacer nosotros es, pasada la época de floración, realizarle una poda para sacar todas las flores secas. La planta, las yemas que están en los entrenudos dormidas, se van a despertar y la planta se va a poner como de un aspecto más agradable y más compacta. Y de esa manera va a pasar mejor el invierno que si no recibe ningún tipo de tratamiento, de cuidado especial, digamos. Después tenemos Salvia leucantha, volvemos a la hoja media grisácea, pubescente. Es una herbácea que es bastante más alta, van a encontrarla entre 80 centímetros y 1 metro y a veces un poco más. Florece en otoño y después tiene otra floración intensa durante la primavera. Aunque acá, según la orientación que tenga, puede llegar a florecer durante todo el año. Lo que sí tiene es que durante una época en invierno empieza a perder bastantes hojas, entonces quedan expuestos muchos tronquitos que solo tienen hojas en la punta de arriba y algunas flores. Y a finales de invierno van a ver que desde la parte basal, o sea, le va a llegar más sol a la parte de la base de la planta, se van de nuevo a reactivar yemas que estaban dormidas y se van a volver a quedar como una planta compacta. Cuando eso pasa, lo que se recomienda es podar todas las espigas más largas, todas las ramas más largas, para que la fuerza vaya al sector central de la planta y se desarrolle mejor, crezca mejor esa planta. Pues esta otra, siguiendo con las de hojas grises, es una herbácea perenne que lo usamos como cubresuelo. Su etapa de floración le dicen oreja de conejo, porque es muy parecida a la hoja a una oreja de conejo. Las flores las produce a finales de la primavera y cambia totalmente su aspecto. O sea, pasa de ser una planta bajita, como achaparrada, a tirar unas flores de 40 a 50 centímetros de largo, de color violeta. Y en invierno, en estas zonas, si el frío es muy intenso, se suele quemar, pero no totalmente, vuelve a crecer. Y después tenemos el caso de la Sterlitzia nicolai. Es una planta que está bastante de moda, es medio difícil de conseguir en esta zona, de crecimiento medio. En nuestro caso está puesta en maceta, de manera que se va a conservar como, no sé si como un bonsái, pero no llega a desarrollar lo mismo que si estuviese plantada en el suelo. Y, o sea, si está en lugares de sombra con mucha agua, las hojas son más verdes, un poco más péndulas por ahí. Y en cambio, cuando está mucho sol y poca agua, las hojas se vuelven como más resistentes y medias grisáceas. Y el suelo natural es bastante, o sea, plantadas en el suelo, no en maceta, llegan a medir por lo menos 4 metros de altura de adulta. En una época da una flor que es muy parecida a la Sterlitzia reginae, o sea, es un pájaro, le dicen flor de pájaro, pero es de color blanco. Y bueno, después hay otra herbácea que se llama Verbena bonaerensis, que esa sí puede llegar a naturalizarse en esta zona. Si bien lo que requiere es un poco más de humedad que la que encuentra en el suelo arenoso, pero muy cerca de la franja costera del sector de dunas, nosotros tenemos una franja de tierra y en esa zona crece naturalmente. Entonces, llega a medir bastante, 1,50 m seguro. Lo que nos dicen en los viveros es que vive aproximadamente 3 años, pero deja gran cantidad de descendencia. Y la descendencia siempre que crezca en suelo que tenga las condiciones apropiadas. Entonces, si eso pasa después de un tiempo, lo que hay que hacer es como ralear, es empezar a hacer un manejo del cantero y sacar algo o sea, sacar parte de esa vegetación, porque si no va a empezar. Hola. Bueno, después hay otra que nosotros incorporamos en la parte de media sombra, que se llama Viola odorata. Es una herbácea baja que le suelen llamar plantines a las plantas que son chiquititas.
la época de floración nos parece, o sea, la época de floración es un invierno tardío. Y se hace como un cubresuelo también del color del follaje, es un verde oscuro y las flores son un violeta bien intenso. De manera que en esto de buscar diferentes escalas de vegetación que vayan con las condiciones que tenemos, esta se incorporó en el sector de los canteros de la sombra. Pues también pusimos gaura, que por ahí es más conocida, que es una herbácea que crece rápidamente en primavera, verano, necesita mucho sol y la solemos agrupar en sectores donde hay gramíneas de porte medio, o sea, a gramíneas de aproximadamente 60 centímetros. Nosotros en medio incorporamos gauras para que sobre el follaje de la gramínea aparezcan las flores encima de color blanco o rosado. En el caso de este cantero en especial, también incorporamos una variedad que es Dark Pink, que es más compacta y tiene mayor, como que el follaje es más notorio que la gaura más simple de conseguir. Entonces, en el caso de esa gaura que mencioné recién, aparece agrupada, no entre gramíneas, sino como un grupo diferente. Después incorporamos otro tipo de cubresuelo, que es verbena, una variedad de verbena híbrida, que es un cubresuelo. Esta sí es comestible, un sabor dulce, es de todo el año, y yo no sé, 30, 50, 30 centímetros puede ser, 50 creo que no. También conviene realizarle podas de mantenimiento para mantenerla, que se vuelva un poco más compacta la planta. Y o sea, los colores van blanco, rosado, roja, medio lila, los colores son variados. Y después, por último, vamos a hablar de esta, que es flor de pájaro, Sterlitzia reginae, una planta que se utilizaba antiguamente en los primeros jardines, que es súper resistente, funciona muy bien al sol y da unas flores que parecen pájaros de color naranja. Tarda bastantes años en dar las primeras flores, de manera que lo más común es conseguir plantas que son divisiones de mata, realizar divisiones de matas. Finalmente, lo que íbamos a hablar un poco es o sea, no sé, si el valor del cantero en números, digamos. En general se plantan entre 9 y 11 herbáceas por metro cuadrado, como para obtener que la cobertura sea prácticamente completa. En realidad es bastante, o sea, uno podría plantarlas, dependiendo obviamente de la selección, un poco más separadas, pero el efecto que queríamos lograr en este caso era un efecto rápido. Entonces lo que fuimos haciendo fue un cuadro anotando la vegetación que incorporamos, y nos da que el cantero incorporamos aproximadamente 460 plantas en una superficie de 40 metros cuadrados. El valor, incluyendo la vegetación y la mano de obra de este cantero, nos da que tuvo un costo de $1.100. Después queríamos, o sea, lo dejamos en dólares por el tema de la inflación del país y lo mucho que nos cuesta asociar el peso ahora con la época en la que estamos, en la época del año en que estamos hablando de esto. Después le adjuntamos una nota de Infobae para que tengan en cuenta el valor que aporta un jardín a la propiedad desde la percepción del comprador. Y bueno, y después obviamente otros valores que le podemos dar que tienen que ver más con la percepción de la persona que lo habita, o del compartir, el pasar tiempo en esos espacios. Le queríamos contar también que, o sea, los canteros se inició el trabajo durante junio del 2023, y que lo fuimos trabajando por etapas. O sea, primero sacamos todos los panes de césped. Si bien hicimos un intento por poner herbicida total sobre el césped,
para conservar la materia orgánica que tenía ese sector, como estuvimos trabajando durante una época en que era receso vegetativo, en junio, no nos hacía efecto no sé, el herbicida. Entonces terminamos sacando todos estos panes de césped, realizamos un hoyo de plantación por cada planta que incorporamos, le incorporamos materia orgánica y le incorporamos un fertilizante en pellets para asegurarnos de que tenga nutrientes ese sector. Después, entonces primera etapa, junio. Después en agosto volvimos a agregar más plantas, fuimos trabajándolo como en capas por lo que conseguíamos en el mercado disponible. Después, en septiembre, creo que fue, o noviembre, vimos que el impacto que estábamos logrando era interesante, entonces decidimos agrandar el tamaño. En la parte central van a ver que la curva, como que hay diferencia de crecimiento entre la vegetación que todavía se nota, pero es la última vegetación que se incorporó. Y si uno lo ve ahora, ya se ve que la vegetación creció muchísimo. Es como, parece que como que necesita más ancho, más espacio entre las plantas, pero lógicamente por la época que estamos en el año, ya eso no se puede hacer más. Eso se podría hacer durante la época de receso después. Y después, ¿qué más es interesante contarles? A ver. Bueno, yo creo que por ahora estamos. Si llegan a tener alguna duda, nos pueden preguntar.